Bueno, ayer les había comentado que a partir de hoy comenzaríamos con los métodos de cálculo para pavimentos flexibles. Vamos a hacer un breve repaso por algunos métodos, o los primeros métodos más antiguos, que dieron origen a muchos de los otros métodos posteriores y que, bueno, fueron evolucionando y fueron aportando los distintos parámetros, consideraciones, hipótesis y demás en los métodos de cálculos más actuales. Bueno, esto es a los efectos de que podamos hacer una breve reseña histórica de cómo fueron evolucionando los métodos y por cuál de ellos vamos a pasar nosotros ahora a medida que vayamos avanzando. Básicamente podemos dividir en dos grandes grupos a los métodos, ¿sí? Los que son empíricos y los que son racionales. Normalmente insisto en esto, ya que los empíricos tienen cierta verificación en cuanto a escala real, pero carecen muchas veces de teorías y de, digamos, determinaciones analíticas, ¿sí? O que la comprobación del fenómeno no viene a partir de un desarrollo analítico, sino que viene a partir del empirismo, es decir, de algo que se ha realizado a una escala real y demás. Por allá, por hace muchísimos años, en 1885, empiezan a aparecer los primeros vehículos a combustión, y es a partir de allí donde empiezan las demandas, las solicitaciones sobre los caminos, y a partir de esos momentos es donde se empieza a transportar más carga, y a partir de allí es necesario dotar a la superficie de circulación de, bueno, algunas mejores características que permitan una mayor durabilidad de esa superficie de transición. Entonces, allí es donde empiezan a estudiarse algunos comportamientos en las superficies y en los pavimentos. Podemos remontarnos también a muchísima más, en la antigüedad, los primeros caminos, las rutas romanas, donde se transitaba con, bueno, algún vehículo traccionado a sangre, bueno, se marchaban ejércitos y demás. Pero bueno, no nos vamos a remontar allá, sino que vamos a empezar estos primeros métodos de cálculo ya tendientes a lo que son circulación de vehículos, ¿sí? En los métodos racionales, allí a la derecha, tenemos las primeras aproximaciones o las primeras determinaciones de Boussinesq, que son las que vamos a ver, son las que tienen que ver con una sola capa, es decir, el suelo solamente, el suelo de fundación. Luego, pasados unos años, aparece Burmeister incorporando otra capa arriba del suelo, ¿sí? Arriba del suelo de fundación. Y posteriormente ya aparecen, mucho más reciente, los ábacos o lo que sería el método tricapa, donde ya considera una capa más y esa última capa es, bueno, una mezcla asfáltica. Por la izquierda tenemos aquellos métodos empíricos donde comienza el método CBR. Este ensayo CBR que lo hemos mencionado muchas veces y lo vamos a seguir mencionando, más allá de ser un ensayo que caracteriza a la subrasante y que tiene ciertas características y que es viejo y que está por ahí un poco limitado en cuanto a lo que muestra en cuanto al comportamiento del material, pero bueno, a partir de él, como es antiguo y fue muy difundido, surgieron algunas correlaciones, pero particularmente existe un método, que es el método CBR, que permite la determinación del espesor de este suelo compactado para mejorar la transitabilidad. Luego aparecieron el ensayo ASTO, o ASHO en su momento, sigo en la columna de los empíricos, donde fue evolucionando, ¿sí? Donde fue evolucionando, y se le fueron incorporando por allá por algunos años distintas partes, distintos aspectos, se le incorporó la parte estadística, se le incorporaron las determinaciones de refuerzo. Yo les he mencionado algunas ocasiones
que el refuerzo es la colocación, bueno, de una mezcla asfáltica, en el caso que estamos viendo, sobre una carpeta o sobre un pavimento que ya tiene cierto grado de deterioro o que tiene cierto grado de consumo de su capacidad, ¿sí? Ya vamos a llegar finalmente, vamos a ver el método ASTO 93, ¿sí? Vamos a determinar bueno, las dimensiones, los espesores de las capas, vamos a trabajar sobre esto, van a tener ejercicios sobre este método. En estos días les voy a subir a Autogestión la guía de trabajos prácticos, donde tienen no solamente de ASTO, ¿sí? Que todavía no lo vimos, sino que tienen sobre estos métodos que están aquí a la derecha en la parte superior, algunos ejemplos desarrollados y algunos para que hagan ustedes. Y continuando con los de la derecha, con los racionales, a partir de Tricapa, la empresa petrolera Shell empieza a desarrollar un método llamado Shell de cálculo, donde incorpora algunas otras variables más, que cuando lo veamos vamos a ver qué es lo que va incorporando. Luego tiene distintas modificaciones, actualizaciones, hasta por allá por el año 85, en donde incorpora alguna adenda, algunas modificaciones, e incluso por los años 80 desarrolla un pequeño programa software que luego se, bueno, evoluciona, y vamos a ver si podemos mostrarlo en una de las últimas clases, donde vamos a ver algunos programas, no solamente de pavimento flexible, sino de algunos de rígido, ¿sí? Y en cuanto a un método, digamos, bastante más nuevo, es un método mecanicista, que tiene esta designación, que son las siglas en inglés, que tiene que ver con una normativa estadounidense. Es una evolución de lo que sería el ASTO, ¿sí? Es una evolución que, si bien el ASTO es bien empírico, cuando sale esta última actualización, ya migra a una cuestión un poco más racional. Es por eso que está puesto acá como entre medio de las dos columnas, mostrando que no solamente tiene la parte empírica, es decir, se nutre del empirismo realizado por allá por la década del 60, pero a partir de las evoluciones en los distintos métodos, el conocimiento informático, cálculos numéricos, etc., el comportamiento y el estudio más acabado de los materiales, también fundamentalmente, la parte ambiental, empiezan a incorporar todos estos aspectos desarrollando un programa, bueno, bastante más poderoso, pero bueno, tiene la limitante que obviamente es con licencia, debe comprarse. No vamos a verlo a este programa, lo que sí tenemos, y me estoy adelantando un poco más, un programa desarrollado por la Universidad Nacional de Rosario, que pueden descargarlo, que como les menciono en una de las últimas clases vamos a tratar de hacer una especie de taller de software donde vamos a mostrarlos, que es gratuito, lo pueden descargar, está en base Excel. Bueno, se tienen que registrar allí con un mail, una cosa así, y se descargan el programita que se llama BackVide, y bueno, es bastante poderoso, tiene, digamos, muchos o si no más, de los aspectos que considera esta última versión del ASTO, el MPDG, ¿sí? Así que, bueno, se lo recomiendo para tenerlo, y después veremos una aplicación con respecto a ese programa. Bueno, comenzando con lo que sería la modelización estructural, es decir, cómo consideramos las capas que componen el pavimento flexible. Bueno, una de las maneras más simples de caracterizarlo, el comportamiento del pavimento flexible bajo la solicitación de una rueda cargada o de un eje, es un semiespacio homogéneo, ¿sí? Donde tenemos una extensión horizontal infinita, es decir, hacia ambos lados, una profundidad infinita, ¿sí? Considera todo el espesor, y un plano superior donde se aplica la capa. Vamos a ir viendo que algunos métodos en base a esto van considerando distintos aspectos. Les decía que por allá, por hace muchos años, Bucinex empieza a estudiar el comportamiento de una carga sobre una superficie, considera una carga concentrada puntual sobre un semiespacio elástico, ¿sí? Supone que el material es elástico,
vamos a ver cuando veamos ASTO, cuando desarrollemos el módulo resiliente del material, cuando desarrollemos el ensayo y comprendamos qué es lo que estamos midiendo con el ensayo del módulo resiliente, vamos a ver que el material suelo, en condiciones naturales, no tiene un comportamiento elástico, sino que no lo es, digamos, hay que hacer ciertas cosas para que tenga un comportamiento similar a elástico. Plantea algunas soluciones para determinar las solicitaciones, algunas ecuaciones para la tensión, algunas ecuaciones para la deformación unitaria específica, ¿sí? El épsilon, y las deformaciones verticales, en este caso el omega, el W, que son las de deformación total, producto de la aplicación de la carga. Luego se considera y va avanzando una carga circular uniformemente distribuida, ¿sí? Y a partir de la integración de las ecuaciones para cada caso, de la puntual, va determinando nuevamente estas solicitaciones que le mencionaba de tensión, deformación y deflexión. Bueno, un poco de todo esto que estamos hablando, ¿qué es? Es la carga distribuida en una superficie, ¿sí? Que está aplicada, que es una carga circular de radio A, que está uniformemente distribuida, considera que el material tiene un módulo de elasticidad E, que hay un coeficiente de Poisson mu, ¿sí? Donde hay una relación entre las deformaciones verticales y las horizontales. Considera un pequeño elemento diferencial, ¿sí? Que es un cilindro, que va a tener un centro ese elemento a una distancia z con respecto en profundidad, una distancia r con respecto al radio donde estaría aplicada la carga, y considera tensiones verticales sigma z, que son las que vamos a calcular con este método, tensiones radiales, sigma r, tensiones tangenciales y esfuerzos de corte, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las hipótesis? Algo hemos mencionado, que la carga está sobre una única área circular, que hay una simetría axial, ¿sí? Que eso, bueno, vamos a ir viendo que no es tan así, pero bueno, es una de las hipótesis. Las tensiones, deformaciones unitarias y deflexiones críticas ocurren bajo el centro de la carga circular, sobre el área circular. La carga aplicada sobre el plato flexible, ¿sí? Considero un plato flexible aquí, de radio A y a presión uniforme Q, es similar a la carga aplicada por el neumático de un pavimento, ¿sí? Esa es otra de las hipótesis. Y bajo esas hipótesis, las tensiones debajo del centro del plato pueden determinarse mediante estas ecuaciones, ¿sí? Que son tomadas en forma de memorias en el examen. No, mentira, no es necesario, digamos, estas ecuaciones son desarrolladas y son determinadas a partir de este método, donde se puede ver que la tensión vertical, ¿sí? El sigma z, en la ecuación está considerando la profundidad, el A, que es el radio, la carga y nuevamente la profundidad. Y carece del módulo E, ¿sí? Del módulo de elasticidad del material, ¿sí? Y del coeficiente Poisson. Entonces esas son algunas de las limitaciones. Luego, a partir de esta otra ecuación, la tensión radial y las deformaciones específicas unitarias en Z, o sea, en vertical, las radiales, la deformación o la deflexión total, y a partir de considerar un coeficiente Poisson mu de 0,5, la ecuación de omega, o la deflexión, puede ser como la que está allí, ¿sí? ¿Cómo podemos seguir analizando lo que pasa con la carga de Boussinesq en la superficie? ¿Sí? Tenemos una carga, un sigma z, como es lo que hemos estado viendo, o la tensión Q, ¿sí? Sigma 0, perdón, no sigma z, sigma 0, en donde en la superficie obviamente el sigma z es igual al sigma 0. Aproximadamente a una distancia A, ¿sí? A una profundidad A, es decir, al radio del área circular, a una distancia A, la tensión máxima equivale a 0,6 de sigma 0, ¿sí? De la tensión aplicada en la superficie. A una profundidad 2A vale 0,3, es decir, un 30% de lo que sería la tensión aplicada, y a una profundidad de 3A equivale a un 15% del sigma 0, ¿sí? Eso que estamos viendo allí es lo que está acá con estos bulbos de presión, que lo pueden haber visto en alguna otra materia, y aquí está en forma, digamos, de campana sobre la superficie.
Esto que tenemos aquí nuevamente muestra lo que hemos visto arriba, la sigma z es igual a sigma 0, la sigma a una profundidad A vale 0,6 de sigma 0 y así sucesivamente. A partir de todas esas ecuaciones se produjeron con los años siguientes algunos investigadores, determinaron gráficos, recuerden que estamos hablando donde no teníamos la disponibilidad de software, ni la disponibilidad de máquinas de calcular, calculadoras, etc. Entonces algunos gráficos para determinar estas tensiones que hemos estado mencionando, considerando una carga distribuida y circular de radio A con una intensidad Q, y asumen un semiespacio incompresible donde el mu es igual a 0,5, el coeficiente Poisson, tiene relativamente poco efecto en los cálculos de las tensiones y deformaciones, ¿sí? El mu interviene en las ecuaciones, pero no varía significativamente dentro de las determinaciones. Por ello es que con un par de gráficos es posible determinarlo. Y estos otros investigadores presentan una serie de ecuaciones y tablas que permiten el cálculo de las tensiones y deformaciones unitarias y las deflexiones para diferentes valores de Poisson. Normalmente vamos a trabajar con estas gráficas, que son las gráficas que se utilizan para determinar las tensiones verticales. Aquí a la izquierda las tensiones verticales, este gráfico, y las tensiones radiales, en donde ingresando, ¿sí?, con una profundidad z sobre a en el eje vertical, z sobre a, fíjense que la profundidad siempre está relacionada con el radio a de la carga, y cortando a las curvas que tienen que ver con la relación de R sobre A, es decir, a la distancia radial que nos estamos moviendo con respecto al eje de la carga, y nuevamente el radio de la carga. Intersectamos estas gráficas, ascendemos, y lo que obtenemos aquí es el Z sobre Q, es decir, una relación de la tensión vertical respecto de la carga aplicada, ¿sí? Es decir, que este coeficiente que sacamos de acá multiplicado por Q nos da el sigma Z para la profundidad que estamos buscando. De la misma manera se opera la tabla de la derecha en tensiones radiales, pero está prácticamente en desuso. Aquí las tensiones tangenciales operan de la misma manera, y también las deflexiones verticales, que tienen que ver con un factor F, ¿sí?, que multiplicado el Q por A sobre el E nos permite obtener la deformación vertical. Para obtener el F entramos con el Z sobre A, ¿sí?, que es nuevamente la misma relación anterior, la relación de curvas entre R sobre A para cortar las curvas que tenemos aquí, y ascendemos en forma vertical y obtenemos el F, que va a multiplicar a los parámetros que decía recién, y vamos a obtener la deformación total de la capa. Bien, vamos a repasar nuevamente lo que fue asumiendo Boussinesq y algunas cuestiones generales. Nuevamente que el material es un semiespacio elástico y lineal, ¿sí? Vamos a ver, para no adelantarnos, pero que esto no es tan así, no hay un comportamiento tan elástico y lineal, solo que se haga cierto proceso sobre la superficie para que adquiera un comportamiento similar a elástico y lineal. Pero los suelos de la subyacente, acá está, no son elásticos y experimentan deformaciones permanentes bajo cargas estáticas, ¿sí? Eso es lo que hemos mencionado. Es decir, cuando no es elástico, significa que cuando se le aplica una carga, el material no recupera la totalidad de la deformación que le generó esa carga, producto de que no es elástico, entonces va a quedar con una deformación permanente, que bueno, es lo que estamos mencionando acá, ¿sí? Es todo esto que hemos estado mencionando. Luego aparece Burmeister, que intenta determinar algunas solicitaciones a partir de considerar, bueno, ponemos una capa encima de este material solo que tenemos. ¿Por qué? Bueno, porque habrán encontrado deterioros, bueno, prematuros, que el comportamiento que veían
no era el que estaban en función de las determinaciones que hacían, para mejorar la durabilidad, incorporando una capa de mejor característica. Entonces así aparecen ya los sistemas multicapas, ya no tenemos una sola capa, sino que tenemos más de una, ¿sí? Y bueno, obviamente que la capa que le colocaban por arriba tenía que ser de mejor calidad que la que tenían por debajo, ¿sí? Porque lo que querían obtener justamente era una mayor durabilidad. Luego aparece la teoría para sistemas multicapa, Burmeister lo desarrolla por allá por la década del 40, plantea una solución para 2 capas, y estas soluciones luego son extendidas para el sistema de 3 capas, llamado tricapa, que habíamos visto antes, y a partir del tricapa surge lo que es el método Jet, ¿sí? Entonces acá estamos comentándole un poco lo que sería la cocina, la evolución de los métodos, y cómo llegamos a uno de los métodos que fue sumamente utilizado. Hay algunos software de cálculo, pero lo que es tricapa y lo que es Shell lo vamos a ver en la siguiente clase. Tricapa y Shell, perdón, sí, y Burmeister lo vamos a terminar de ver ahora. ¿Cuáles son algunas de las hipótesis de Burmeister? Bueno, cada capa es homogénea, es isótropa, es decir, tiene comportamientos iguales en las distintas direcciones. Bueno, el material es elástico y lineal, ¿sí? Obviamente que la capa por encima que coloqué de mejor calidad que el suelo, ¿sí? Si al suelo no le hice nada, quedó el material de fundación, para no hablar solamente del suelo, la subrasante, no le hice nada, bueno, entonces ese material no es elástico y lineal. Si lo acondicioné, ya vamos a ver, insisto con esto, cómo pasamos de un material que no es elástico y lineal a uno que sería semejante a elástico y lineal. Y obviamente que si coloco un material de mejor calidad en la superficie, debería ser elástico y lineal, ¿sí? La extensión es infinita, el espesor de la capa obviamente ya es finito, porque estoy colocando un espesor suficiente y finito sobre la capa que estaba por debajo. El espesor de la subrasante es infinito, es decir, es todo el manto del suelo. No se consideran los pesos de los materiales de las capas, y las cargas son circulares, es decir, tienen un radio igual a A, y son uniformemente distribuidas. A ver, esto de que la carga es circular no es tan cierto. La forma que adquiere la impronta del neumático cuando está sobre la calzada, cuando decimos impronta es la huella que deja, esa huella, esa impronta, no es circular, ¿sí? Podría ser asimilable a circular. Hay distintas teorías, consideran un rectángulo y 2 semicírculos en los extremos, algunos consideran elipse, pero bueno, ha ido evolucionando esto, pero tampoco dista tanto de lo que sería la realidad, que consideramos una carga circular. Las tensiones y deformaciones en las capas, que considera Burmeister, lo hace a partir de la relación de los módulos, y esto ya empieza a introducir un concepto muy importante, porque aquí las tensiones y las deformaciones en las capas dependen de cuál es la calidad del material, y la calidad del material lo estamos midiendo a partir de su módulo de elasticidad, ¿sí? No es lo mismo acá tener un módulo muy bajo de un material, digamos, muy ineficiente, y arriba tener un material sumamente de muy buena calidad, y que abajo, o la inversa, ¿sí? Que sería ilógico colocar un material de muy buena calidad en la parte superficial, perdón, de muy baja calidad en la parte superficial respecto de uno de muy buena calidad en la parte inferior. Siempre tendemos a colocar materiales o capas de materiales de mejores calidades, pero lo que se introduce acá es la relación de los módulos de las distintas capas para determinar las tensiones. Y vamos a hacer un comentario un poquito más adelante respecto a esto. Establece que las tensiones no solamente dependen de las relaciones de los módulos, sino de el espesor de la capa que tenemos respecto del radio de la carga, ¿sí? Que lo llama H1, que es el espesor de la primera capa, respecto del A, que sigue siendo el radio del área circular donde está considerada la carga. Y se produce una disminución significativa con el aumento de la relación de los módulos. Eso lo podemos ver en las distintas gráficas, o en la gráfica con las distintas curvas que propone el método, ¿sí?
que en función de la relación Z sobre A, que es algo que empezó Boussinex, ¿sí? Dice, bueno, en función del Z sobre A, ¿sí? Y las distintas gráficas que las cortamos, ascendemos y sacamos un porcentaje del sigma Z sobre el Q. Es decir, que para una profundidad Z vamos a obtener, por ejemplo, 0,4, que será un 40% de Q, entonces esa va a ser el sigma Z. ¿Y qué son estas gráficas que tenemos acá? Bueno, tenemos las gráficas de la relación de los módulos L1 sobre L2, que será 100, 50, 20, etc. Y cuando la relación sea E1 sobre 2, E2 igual a 1, y obviamente estamos en la consideración de Boussinex, es decir, la capa de arriba es igual a la capa de abajo, o sea, estamos en presencia de una sola capa, ¿sí? Y a partir de que aumenta la relación de 1 sobre 2, vemos que empieza a disminuir el coeficiente o el factor que va a multiplicar el sigma Z sobre el Q. ¿Qué quiere decir? Que si el E2 se mantiene constante, porque es el material que tengo sobre el suelo subrasante, y empiezo a colocarle mejores calidades de materiales por encima, significa que las tensiones que van a llegar a en profundidad disminuyen. ¿Sí? Esa es la primera conclusión que podemos sacar, que es muy importante. La otra conclusión que se puede sacar de este gráfico es que a medida que cambia la relación de 1 sobre 2, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Se mueve el coeficiente que va a multiplicar el sigma Z sobre el Q. Ahora la pregunta sería, ¿los materiales o el material que se ha colocado sobre la superficie, el módulo, se mantiene constante o varía? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el módulo de la capa que está por arriba no fue considerado esa capa como un material ligado. Es decir, no es una capa asfáltica L1, ni tampoco es un hormigón, ¿sí? Esto es para pavimento flexible, pero le estoy haciendo la comparación. Sino que es una capa granular, que será una mezcla de arena, suelo, piedra, etcétera, que obviamente va a ser de mejor comportamiento que lo que tengamos por debajo. Ahora, estos materiales granulares, que es la primera capa, ¿sí? ¿Qué pasa si se humedece? Y si se humedece, su desempeño, su módulo se va a ver afectado, normalmente tiende a disminuir. Entonces, este módulo, ¿sí? Este módulo que está acá, va a cambiar. Si cambia este módulo, fíjense qué pasa con la relación. Si cambia el E1, supongamos que el E2 se mantiene constante, ¿sí? Tiende a disminuir. Entonces, va a cambiar la tensión, ¿sí? Para un determinado punto. ¿Esto qué significa? Que para la misma carga, cuando pasa el mismo vehículo, el mismo día, el mismo horario, ¿sí? Solamente que se humedeció un poco la capa 1, las tensiones cambian. En este caso, lo que hemos analizado aumenta. ¿Sí? ¿Qué pasaría también si se humedece la subrasante? Bueno, peor, porque si el E1 se mantiene constante y el E2 se ha humedecido y ha cambiado, ha disminuido su calidad, nuevamente estamos yéndonos hacia la derecha en las curvas y vemos cómo va aumentando la tensión a una misma profundidad para la misma carga. ¿Sí? Luego, cuando veamos un poco más adelante, vamos a ver que los materiales aquí colocados no solamente dependen de las características del material y las condiciones de humedad para lograr el módulo al cual se lo ha proyectado, sino que también tiene que ver con el tiempo en el cual pasa la carga por encima de ese material. Y esto tiene que ver un poco con lo que le hemos mencionado al principio por allá de los pistones y los resortes, ¿sí? Que hay un comportamiento que tiene que ver con el tiempo de aplicación de la carga, y cuando ese tiempo cambia, ¿sí? Es decir, no es lo mismo una carga que pase un ratito a que pase mucho tiempo, y eso tiene que ver con la velocidad del vehículo, hay nuevamente un cambio en los módulos, y si cambian los módulos, nuevamente nos estamos moviendo en horizontal en estas curvas. Entonces aquí lo que le estoy introduciendo es el concepto de que el estado tensional de las capas, es decir, las tensiones y las deformaciones que tenemos en las capas, no son constantes. Dependen de qué, y dependen de cómo se encuentra el material en ese momento, y depende de cómo el tiempo de aplicación de la carga y de algunos aspectos más. Entonces, esto no fue considerado en aquel momento, sino que estamos haciendo un avance, adelantarnos en estas cuestiones,
pero que esas cuestiones que son conceptuales y que intuitivamente las estamos mencionando, son posibles de correlacionarlas con estos gráficos y que gráficamente, valga la redundancia, nos muestra cómo varían las tensiones y por consiguiente las deformaciones a medida que cambian las características o las calidades de los materiales y el tiempo de aplicación de la carga. ¿Se ha comprendido esto hasta aquí? Sí, profe, se entendió. Bien, si hay alguna consulta, podemos conversar. Bueno, nuevamente, a esta gente le gustaban mucho los gráficos porque no teníamos, o no tenían, no me voy a incluir, no estaba en esa época, no tenían, como les decía, software y demás. Entonces, nuevamente, para determinar la deformación o la deflexión total a través de una ecuación, que ahora tenemos un F2. ¿Por qué? Porque en Bucinex teníamos un F, y para distinguirlo llamaron F2 aquí, que este F2 tiene que ver con qué? Bueno, con una relación de módulos, ¿sí? Que tenemos en esta gráfica, y ingresando con H1 sobre A, cortando el E1 sobre el E2, podemos sacar hacia la izquierda el F2, que va a multiplicar a todos estos factores que tenemos allí para poder determinar el W0. ¿Sí? Estas ecuaciones, además de los desarrollos que tengan, que fueron elaboradas en aquel momento, que escapan, no son necesarios, digamos, su conocimiento, el desarrollo, pero sí la interpretación de estos gráficos, sí cómo funciona, sí para qué sirven y sí para qué obtenemos y contra qué lo vamos a comparar. Bueno, podemos comparar qué pasa con una carga, ¿sí? Si está aplicada sobre el sistema Bucinés y sobre el sistema Burmeister, es decir, sobre una sola capa y sobre dos capas. Aquí en esta bulbos de presiones a la izquierda tenemos Bucinés, y acá sobre este bulbo a la derecha tenemos ya la teoría de dos capas, ¿sí? Donde está considerado Burmeister, ¿sí? Donde está, la primera capa está marcada aquí con el H, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, vemos que para Bucinés, a esta profundidad, tenemos un solo material, está llegando alrededor del 70% de las cargas, ¿sí? Y aquí está llegando el 30% de las cargas, ¿sí? A medida que vamos bajando, bueno, podemos ver eso. Pero ¿qué es lo importante de esto? Quiere decir que si aquí está el material de la subrasante, en esta profundidad, si el material de la subrasante, supongamos, fuese de manera tal que no admitiría, ¿sí?, una tensión mayor al 30%, significaría que si colocamos una sola capa, y bueno, no sería posible porque le estaría llegando el 70%, con lo cual se deformaría, rompería, y no sería admisible. Y es por ello que necesitaríamos colocar una capa intermedia para que las tensiones y por consiguiente las deformaciones que le van a llegar a la superficie de la subrasante sean admisibles, o en este caso, en el ejemplo que dimos, de un 30%. Así podemos comparar los diferentes bulbos de presión. Este esquema que tenemos aquí a la derecha está mostrando si tenemos, digamos, Bucinex y si tenemos Burmeister, ¿qué pasaría? Para la situación de la gráfica que está en negro, que es la primera, ¿sí?, está marcada allí, donde el E1 es igual a E2, es decir, estamos en presencia del mismo material. Esta es la deformación que sigue, la relación de tensiones que sigue, que mostramos en las gráficas anteriores. Y a medida que la relación de E1 sobre E2 va aumentando, ¿sí?, supongamos que mantenemos constante el E2 y va cambiando el E1, es decir, va mejorando la calidad del material, vamos viendo cómo las curvas, ¿sí?, se van acercando hacia el vertical, que quiere decir que en esta superficie, ¿sí?, que sería la subrasante, de este valor pasamos a este valor para una relación de 10, pasamos a esta relación o a este valor para una relación de 100, y a este valor para una relación de 1000, ¿sí? Es decir, va disminuyendo la tensión y por consiguiente las deformaciones que van a llegar hacia la superficie de nuestra subrasante. Perfecto. ¿Sí? Una consulta, entonces, cuando los valores de la relación sean cercanos a 1000, por ejemplo, ¿significa que los esfuerzos los va a estar tomando todo, casi todo la primera capa? Es una de las conclusiones, ¿sí? Distribuye, empieza a trabajar
no vamos a decir como una viga, porque no sería tal cual ese concepto, pero empieza a trabajar, hay una relación de módulos y de rigideces, porque acá ya introducimos otro concepto, que sería la altura. Fíjense que acá la altura siempre ha jugado un papel a la hora de determinar las tensiones y las deformaciones. Si esa calidad de material, esas rigideces, ese módulo empieza a aumentar, empieza a ser la capa que está por encima la preponderante en cuanto a admitir o a recibir todas las solicitaciones, todas las tensiones. Ahora, esto, con la evolución del tiempo, se comprobó que si tenemos una capa, vamos a hacer una cosa extrema, un material sumamente rico, con un módulo de elasticidad muy, muy elevado en la parte superficial, y abajo tenemos, vamos a decir algo, un lodo, algo que es sumamente incapaz de admitir una carga, o una tensión, una deformación, el material de arriba, ¿sí?, se rompería, porque no tiene sustento. Entonces, acá introducimos otro concepto y nos fuimos mucho más adelante, en donde la capacidad de desarrollar el módulo de la capa no solamente depende intrínsecamente del material que tiene adentro esa capa, sino de lo que tiene por debajo. ¿Sí? Es decir, la relación modular nuevamente vuelve a ser fundamental. Es decir, una capa por sí sola no garantiza que las tensiones y las deformaciones sean sumamente bajas a las capas inferiores, sino que depende de lo que tenemos por debajo. Y es por ello que siempre arriba de un suelo se realizan tareas de compactación, de densificación, porque si vamos a colocar una capa que está por encima, para que esa pobre capa pueda desarrollar su máxima capacidad va a depender de lo que tiene por debajo, no solamente de ella misma. No sé si se ha aclarado la consulta. Sí, sí, perfecto. Gracias. Y eso si bien tiene un desarrollo analítico bastante complejo, por eso me tomé un tiempo en la gráfica anterior, en esta gráfica, porque esta gráfica, si bien no fue desarrollada para este concepto que yo les mencionaba, pero muestra e ilustra que la relación modular es muy importante para las tensiones de deformación, ¿sí? ¿Qué pasa si varía un módulo o varía el otro con respecto a las tensiones y por consiguiente las deformaciones, ¿sí? Bien, vamos a dejar hoy por acá, porque sé que hemos tirado sobre la mesa varios conceptos. Esto está todo desarrollado en el apunte que tienen del ingeniero Toledo en la primera parte. Y vamos a continuar la próxima clase con sistema de 3 capas, ¿sí? Que bueno, ya les he mencionado algunos adelantos, hemos spoileado un poco el sistema 3 capas y que después dio origen a Shell, ¿sí? Que es un método un poquito más nuevo y que tiene ciertas aplicaciones. ¿Alguna consulta hasta aquí? No, profe. Profe, yo le tengo No. una consulta, pero no de lo que vimos hoy, sino de... Esto ya iría para el segundo, sería del segundo parcial, ¿no? No, O sea, perdón, sí, disculpe, sí. El primer parcial incluye todo lo que es hasta lo que se vio ayer. hasta el CP. Todo lo que es materiales, digamos, materiales asfálticos, ¿sí? Todo lo que es laboratorio. La primera parte que vimos por allá por las primeras clases, que son subrasantes, suelos, sí ingresa al segundo parcial, ¿sí? Es decir, el primer parcial son los prácticos de laboratorio, los asfaltos y las dosificaciones de mezclas asfálticas y el control de calidad que vimos ayer. Eso es el primer parcial. El segundo parcial es suelos, que vimos al inicio, y todo lo que vamos a ver a partir de hoy hasta que llegue el segundo parcial. Gracias, ingeniero. Bien, no de nada. Profe, consulta. ¿Sí? ¿Cómo sería la forma, a pesar de que usted está explicando que va a tomar los laboratorios? Sí.
digamos, el objetivo de usted, ¿cuál es el que pretendamos? Porque va a ser preguntas capciosas o pretende que, no sé, ¿cómo es el fin de usted que nosotros aprendamos la materia? Ustedes tienen lo que hemos visto, ¿sí? Van a salir preguntas de lo que hemos visto. No son capciosas, sino que son conceptuales, ¿sí? Son multiple choice, o algunos tienen para hacer un pequeño cálculo, calcular un vacío, calcular una estabilidad, calcular bueno, distintos parámetros que hemos estado viendo de la dosificación, o les puedo dar valores para que clasifiquen un asfalto, la viscosidad, que calculen el índice de penetración, con el punto de ablandamiento y la penetración. Es decir, de ese estilo es el parcial, ¿sí? de práctico laboratorio. Preguntas conceptuales, no solamente de la parte de laboratorio, sino de lo que hemos visto por ahí de elaboración de la mezcla asfáltica, qué pasa con la temperatura, qué pasa si sube, qué pasa si baja, si envejece, si no se envejece. Bueno, y tienen, les dije, un múltiple choice, que van a tener opciones que no son capciosas, sino que son conceptuales, ¿sí? Hay las respuestas, obviamente serán medias parecidas, pero en una está la clave en cuanto a lo conceptual, ¿sí? Gracias. No, bueno, si no hay más preguntas, los dejo para que vayan masticando todos estos temas hasta la semana que viene. Perfecto, profe. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, Que anden bien. profe. Gracias. Buenas tardes. Profe. Chao, profe, gracias. Buenas tardes.